Yo antes de nada quiero estar orando a Dios, clamando a Dios Padre. En el poderoso nombre de Jesús te doy gracias una vez más, Dios, por esa infinita misericordia, Padre. Que tú me permites, Padre amado, Dios mío, Señor, llegar, Dios, a través de estas reflexiones, de la palabra de nuestro Dios. Y Dios mío, Señor, alcanza mi gracia, sabiduría, Señor, y dirección sobre todas las cosas, para poder, Dios mío, Señor, hablar de tu palabra, que es poder y potencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta noche quiero compartir una bendita palabra de nuestro Dios, uno de los libros, de los Salmos, en los Salmos 46, vamos a estar compartiendo en esta preciosa noche, agradeciendo a Dios por darnos este privilegio. Salmos 46, versículo 1 al 4, vamos a estar viendo, buscando realmente esta poderosa palabra, donde nos habla, donde realmente nos llega allí a través de este Salmo, donde vamos a profundizar lo que es un tema espiritual, teológicamente en este Salmo. Verso por verso vamos a estar viendo también esta palabra a medida que estemos avanzando. Vamos a ver este pasaje, no solo consuela, sino que también fortalece nuestra confianza, también nos ayuda, nuestra confianza en Dios en medio de las crisis personales, espirituales, como también globales, que están allí viendo en este tiempo. En el versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Allí donde realmente vemos esta poderosa palabra, allí que nos habla este salmista, este escritor. Y la palabra hebrea para amparo es mazahé, que se refiere a un refugio físico y seguro, como una cueva o una fortaleza en tiempo de guerra. Muchas veces llegamos a esta palabra cuando muchas veces nosotros, ¿verdad? No podemos comprender por qué escribió esa manera este escritor. ¿Por qué empezó a decir nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Cuando allí en sus lenguajes que usaban en esos tiempos, la palabra hebrea, ¿no es cierto?, en amparo, donde allí refiere a un refugio físico y seguro. Cuán grande es cuando nosotros muchas veces humanamente buscamos un refugio, buscamos en algo en que consolarnos, en algo en que apoyarnos, ¿verdad?, espiritualmente, físicamente, económicamente, emocionalmente, ¿por qué no también? Y en esta palabra, ¿verdad?, de que allí nos habla el mismo salmista, donde es un lugar seguro, como una cueva o una fortaleza en tiempo de guerra. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, aquí en Formosa está lloviendo en este momento, todavía no torrencialmente, pero estamos allí. Vamos a ver si no se corta la transmisión. Fortaleza expresa fuerza activa, poder que capacita para resistir, no solo protegerse. Tan sabio fue aquel hombre que empezó a hablar de estas palabras. Sabía que la única protección, el único consuelo, la única forma en cual capacitaría a esta situación es por medio de la fortaleza que recibe a través de Cristo. Cuando se recibe esa fortaleza por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, a través de nuestro Dios mismo,
el cual por medio de su palabra, el cual nos da fuerza, nos da fortaleza, el cual también nos capacita para resistir, ¿eh? Y también no solamente no nos protege, sino que también allí nos ayuda. Cuando dice pronto auxilio, implica que Dios está disponible de inmediato cuando todo se ha desmoronado, sino en el preciso momento de angustia. En el preciso momento de angustia, allí donde podemos ver la palabra de nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, ahora sí se largó torrencialmente la lluvia aquí en Formosa. Gloria sea a Dios. Y donde podemos ver en la palabra de nuestro Dios que Dios no es un recurso del último momento, sino nuestro primer recurso tiene que ser Dios. Por eso que allí también nos expresa este escritor que nos enseña que no debe ser allí, gloria a Dios, el último recurso, sino que tiene que ser nuestro primero, donde cuando comenzó el problema, activar nuestra confianza en Dios, activar nuestra esperanza primeramente en Dios, donde podemos ver que en este versículo también, allí trae una enseñanza, nos enseña de la misma doctrina de la presencia activa de Dios en nuestra vida diaria, su ayuda personal, esa ayuda es tan poderosa, esa ayuda es tan puntual que allí nos da la manera en que entendamos que Dios es tan preciso en todas las cosas, tan preciso en todas las áreas. El ser humano lo único que allí hace es recurrir en los últimos momentos, cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay salida, cuando no hay oportunidad, se acuerda de Dios. Pero sin embargo, Dios está allí dispuesto plenamente en todo momento. La palabra en este salmo nos enseña a depender de una fuente invisible, pero real, que es la fidelidad de Dios en toda tribulación. Cuando allí tenemos en ese conocimiento de su verdad, de su justicia, de su gran poder, cuando viene un momento de tribulación, cuando viene un momento de esas angustias, cuando viene ese momento de tantas situaciones, pero que solamente es Dios, es Dios. Por eso es que nos enseña a depender de este Dios poderoso. Aunque muchas veces nos preguntarán, pero ¿cómo es eso si no lo vemos? La persona quiere ver algo, por eso es que muchas veces se refugia su esperanza en una imagen, en una estatua, en algo tallado en madera, en un metal o material allí. Pero cuán grande es cuando aquel Dios invisible es tan real, donde es su fidelidad continuamente, aún en medio de la gran tribulación. Cuando allí nos habla en Hebreo capítulo 4, versículo 10, donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. El mismo escritor de los Hebreos nos trae, nos refresca esa memoria que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Aleluya. Cuando el mismo salmista, el Salmo 121, versículo 1 y 2, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de aquel que ha dado su unigénito Hijo para que podamos tener vida, tengamos salvación, perdón de pecados, perdón allí, que las maldiciones sean cortadas allí por el poder de Dios. En el versículo 2 del Salmo 46 nos habla, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Cuando podemos ver la palabra removida, la tierra removida, simboliza la
partida total de estabilidad. Lo que es fijo se convierte en inestable. Sea allí en el matrimonio, sea allí en la vida económica que hoy está totalmente inestable, donde no hay una seguridad en lo económico, cada vez, ¿verdad? El dinero no alcanza. El dinero no llega a realmente a cubrir todas nuestras necesidades. Quizá el trabajo ha sido inestable, donde quizás hemos tenido nuestra confianza en estas cosas. Por eso es cuando dice el mismo salmista, dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Cuando habla sobre los montes que caen al mar, simboliza la inconmovible que colapsa es una de las imágenes de caos natural, espiritual y político. Cuando allí, ¿verdad?, vemos a los hombres que deben manejar una nación, o personas que deben manejar una ciudad, una provincia, un estado, y hoy lamentablemente no hay una estabilidad, donde no hay algo que realmente no pueden manejar la parte que le debe corresponder. Cuando allí podemos que ver es un retrato profético y apocalíptico, muy parecido a lo que leemos en Mateo 24 o Apocalipsis capítulo 6. Cuando allí nos lleva a nosotros como cristianos en este llamado a no vivir en el temor, aun cuando todo en su entorno, ¿verdad?, se desintegre. Cuando alrededor nuestro está allí, al parecer que se va a terminar, se va a caer, se va a fundir, que ya no hay esperanza, quizá la vida mismo. Pero cuando allí tenemos a Dios, es la verdadera seguridad. No está en la estabilidad de las cosas visibles. Podemos ver la tierra, podemos ver los montes, sino en la presencia inmutable de Dios. Ese Dios es presente, ese Dios es futuro, ese Dios que conoce todos nuestros pasos, ese Dios que nos ayuda a caminar, ese Dios que nos hace entender que debemos comprender que cada momento debemos reflexionar nuestro caminar, debemos empezar a meditar qué grande es nuestro Dios, donde todas las cosas está allí por Él y por medio de Él. Por eso es cuando en este versículo nos llama a una fe madura, que descansa, incluso cuando el mundo está en crisis. Dios es tan fiel y poderoso. Podemos ver allí cuando habla el mismo profeta, uno de los profetas menores, en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18, aunque la higuera no florezca, pero con todo yo me alegraré en Jehová. Aleluya. Yo no sé qué está pasando ahí en tu entorno. Yo no sé lo que estás viviendo en este tiempo apocalíptico, en este tiempo decisivo para un hijo de Dios. Usted que quizá no conoce al Señor, usted que todavía no pudo palpar la gracia de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. El mismo profeta hacía estas preguntas, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré. Romanos capítulo 8, versículos 35, 39, nada no nos podrá separarnos del amor de Dios, aunque vengan persecuciones, aunque vengan, aleluya, cuántas cosas, peligro de espada, pero nada de esto nos puede separar del amor de Dios.
En el versículo 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza. Ahí podemos ver en esta palabra que así se personifica el mar con sus fuerzas violentas, descontroladas. Cuando allí podemos simbolizar la frecuente del mal y el caos en la Biblia. Cuando allí podemos ver en este tiempo, ¿verdad? Que hace más de 2000 años fue traída estas palabras y que aún sigue siendo vigente. Como siempre digo, no fue que escribió un hombre en un sentido con sus pensamientos, sus conocimientos, no, fue el mismo Dios que inspiró su palabra para que hoy cada uno de nosotros podamos entender que lo que va sucediendo ya fue pensado, ya fue destinado por Dios, en un sentido que las cosas, el mismo Dios sabía que el hombre iba a crecer en sabiduría, en entendimiento, y aunque el mismo hombre destruiría su propio lugar, donde realmente ese planeta en cual podemos vivir, somos nosotros los que destruimos. En un sentido, muchos dirán, pero bueno, yo no soy ingeniero, no soy esto, no soy aquello. Pero también somos los que consumimos. También somos los que estamos allí aportando con la compra. ¿Cuántas cosas que aún sabía ya escrito y ha estado escrito en la palabra de nuestro Dios? Bramen es una denota de ruido, confusión, guerra, tribulación internas o externas. ¿Cuántos países están hoy allí en discusiones que ya vamos a lanzar un misil tal parte, tal ciudad, tal? Porque no hay un pleno acuerdo. No hay un acuerdo en cual deban allí tener para poder manejar una nación. No, cada cosa que vemos es confusión. Cada cosa que estamos viendo solamente vemos guerra. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que realmente vemos la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Vemos tantas cosas que están sucediendo. Cuando dice el uso de la palabra Selah, indica que debemos detenernos, reflexionar en lo dicho, donde estoy poniendo mi confianza cuando todo tiembla. El uso, cuando usamos una palabra, antes de hablar una palabra, antes de decir una palabra allí, gloria sea el nombre de Jesús. Por eso es que vemos la palabra de nuestro Dios, que es grande su misericordia, es inmenso su amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que Dios es tan grande, es tan poderoso, mis amados. Aleluya, gloria sea Dios. Aleluya, santo es tu nombre. Por eso es que en este tiempo debemos ir a donde está la palabra, y esa palabra debe ser una palabra con sabiduría, con entendimiento. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Aleluya, alabado sea el Cristo de la gloria en esta hora, Dios mío, Señor. Por eso en esta noche vamos a continuar con esta poderosa palabra. Cuando allí nos podemos ver, dice la palabra Dios, cuando allí habla esta palabra, estoy poniendo mi confianza cuando todo tiembla. Dios permite que las aguas del mundo bramen
pero su pueblo tiene una paz que no depende de la calma externa. Dios permite allí, alabado sea el nombre de Jesús. Vemos cuántos maremotos, cuántos tsunamis, cuántas cosas que están sucediendo en estos tiempos. Pero cuán grande cuando el Hijo de Dios tiene una paz. Cuando aquel pueblo de Israel, el pueblo de Dios, aquel que entregó su vida. Por eso en esta noche, si usted está escuchando, no sé a qué hora escucharás, que puede reconocer al Cristo de la gloria como el único y suficiente Salvador de tu alma. Aún nosotros como hijos de Dios tenemos una paz, a pesar que quizás no tengamos todos los bienes que querramos tener, a lo que realmente amamos su palabra, a lo que anhelamos estar allí en su presencia. Alabado sea Dios. Por eso es que aunque el mundo esté lleno de conflictos, enfermedades, guerras, temores, el creyente descansa en la paz interior que solo viene del Espíritu Santo. Muchos dirán, pero bueno, hemos escuchado personas que dicen que ya el Espíritu Santo de Dios no está sobre esta tierra, que el Espíritu Santo ya se retiró de esta tierra. Mentira. El día que se retire el Espíritu Santo sobre esta tierra es cuando Él venga, cuando Cristo mismo venga, cuando el mismo Espíritu Santo, allí la iglesia sea retirada de esta tierra. Por eso es que cuando todavía estamos y está todavía el pueblo de Dios, está todavía Dios dando una oportunidad, debemos aprovechar de llenarnos de su presencia, debemos tener esa confianza plena de nuestro Dios. Y Isaías 57, versículos 20, 21, los impíos son como el mar en tempestad. No hay paz para los malos. No hay paz. Por eso usted ve a la gente cargada de maldad, cargada de cuántas cosas, cargados de cuántos injurias allí, buscando el mal, buscando la guerra, buscando a ver cómo lograr. Por eso es que el mismo profeta veía, los impíos son como el mar en tempestad, donde se amontonan, busca la forma de quizás de perjudicar. Por eso decía, no hay paz para los malos. Juan, el Evangelio de Juan 14, capítulo 14, versículo 27, dice su palabra, el mismo decía, mi paz os doy, mis paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo tiene paz cuando allí el sentido que la persona que no tiene a Cristo tiene paz. Cuando solamente tiene allí la billetera cargada de dinero, su cuenta corriente, su cuenta bancaria, o allí su empresa, todo lo que allí pueda lograr. O cuando tiene un poco de alcohol o alguna sustancia llamada droga. Siente la paz, siente la alegría, siente el gozo. Pero Jesús dijo, mis pasos doy, os dejo, y mis pasos doy no como el mundo la da. Es diferente esa paz que el Hijo de Dios puede contemplar, aun cuando las cosas están en peores. Es cuando más el Hijo de Dios puede estar tan tranquilo, teniendo la seguridad de Dios. El versículo 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. El río no se menciona por nombre, pero es el símbolo del Espíritu de Dios. El mismo Espíritu de Dios trayendo vida. El mismo Espíritu Santo de Dios trayendo gozo.
El mismo Espíritu de Dios trayendo frescura al pueblo. Aleluya. El mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios que se movía anteriormente sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas. Hoy, cuando habla esta palabra, la ciudad de Dios, representación, Jerusalén espiritual, que es el Nuevo Testamento, es figura de la iglesia. Cuando vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24, o de la Nueva Jerusalén en capítulo 21 de Apocalipsis. Cuando habla de corriente indica un flujo constante, abundante, renovador. No es una fuente que se agota, es el poder mismo de Dios, es la misma presencia de Dios, es la palabra que nos inspira, es la palabra que nos da confianza, es la palabra en cual nos sostiene. Yo no sé qué estás confiando, yo no sé en quién estás esperando. Hay allí una salida, una puerta, no, hay un Dios, hay un río, hay una corriente abundante que es constante, es un flujo que no se corta, aleluya, que renueva, es una fuente que no se agota. Es la misma misericordia de Dios, es el mismo amor de Dios que fue derramado allí en la cruz del Calvario por ti y por mí. Aún siendo pecador nosotros, Él vino allí, aún no hubo pecado en su vida, ni aún en su propia palabra, en su boca. Esa es la fuente que no se agota, la misericordia de Dios. En medio del caos eterno, Dios da una corriente interna de gozo, paz a su pueblo. Usted va a ver muchas personas que realmente aman a Dios, que están allí bajo la esperanza, la confianza. Quizás una casa sea la más humilde, pero dentro de ellas hay paz, hay una seguridad, hay una alegría. Que quizás la mesa no tiene nada para dar a sus hijos, pero está confiando de que Dios proveerá. Esa corriente es la comunión con Dios, su presencia viva en el alma del creyente. Por eso es que mucha gente nos llama los locos, nos llaman los gritones, los que solamente, muchos por allí dicen, solo se escandalizan cuando hablan, cuando gritan, cuando glorifican. Pero cuán grande es cuando allí tenemos este gozo, esta alegría, cuando hay una comunión con Dios, su presencia es tan viva, esa presencia que nos llena el alma de nuestra vida. Por eso invitarte a que puedas conocer a este Dios, que puedas realmente vivir esta esperanza en Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Es una fuente de alegría. Cuando allí en este versículo nos enseña que la fuente de alegría del cristiano no es externa, sino interna y espiritual. Allí el mismo profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 al 12, donde habla sobre la visión del río que fluye del templo y da vida. Cuando allí en Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39, de su interior correrán ríos de agua viva, esto dijo del Espíritu Santo. El mismo Jesús, en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 y 2, dice, el río de agua de vida que fluye en el trono de Dios. Oh, gloria a Dios, yo siento su gracia, yo amo a ella. Dios está hablando en esta tarde, en esta noche. Dios está hablando por mí en su palabra. Hay una fuente inagotable, hay un amor tan supremo, tan real que es de nuestro Dios. El Salmo 46, versículo 1 al 4. En este Salmo, mis queridos amigos, hermanos, allí donde nos presenta un contraste entre dos mundos,
El mundo natural lleno de caos, temblores, aguas, bramante y destrucción. Ese mundo que hoy podemos ver con nuestros ojos. Un mundo lleno de cuántos problemas. Un mundo de cuántos terremotos en diferentes ciudades, países. Donde vemos los mares, el océano, inquietante con sus aguas bramantes. Donde vemos países en guerras, en destrucciones. Donde allí mueren cuantos inocentes. Cuando vemos en el mundo espiritual lleno de paz, seguridad, gozo, es cuando allí está la presencia de Dios. Cuando tenemos la presencia de Dios, lo tenemos todo, mis amados. No es solamente cuando tienes todo allí, en un sentido, dinero, fama. No. Cuando hay la presencia de Dios, está todo allí. Por eso es cuando nos habla este Salmo 46, del versículo 1 al 4, nos habla de dos mundos. ¿Cuál de estos dos mundos quiere estar? ¿Cuál de estos dos mundos quiere pertenecer? ¿Quiere pertenecer al mundo natural, donde está lleno de problemas, temblores, aguas bramantes y destrucción? ¿O quiere estar en el mundo espiritual, donde está lleno de paz, seguridad, gozo por la presencia de Dios? Yo he elegido estar en este mundo espiritual. No te puedo mentir, es un momento de luchas, pruebas, pero Dios es fiel. Dios es grande en misericordia. Quiero orar en esta hora. A través de este contraste, el salmista nos enseña que la fe verdadera no se basa en la estabilidad externa, sino en la realidad interna de Dios con nosotros. Dios no promete un mundo sin terremotos ni tormentas, pero sí promete su presencia en medio de ellos. Y esa presencia se manifiesta con el río de vida, alegra, refugio, refuerza constante para el alma que en él confía. Padre, gracias Dios. Gracias por ese amor, gracias por tu presencia. Gracias Dios por hacerme conocer este mundo espiritual, Señor. En este lugar, Señor, donde tenemos paz, tenemos, Dios mío, confianza, seguridad, Dios, Padre. Señor, que las vidas que puedan haber escuchado y seguirán escuchando, Dios, sean impactados por tu palabra, no por mis voces, sino por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios permite, mañana estamos nuevamente con la ayuda del Señor. Muchas bendiciones para mi hermano, para su familia y para Radio Cristo. Muchas bendiciones. Y les saluda el pastor Ramón Acevedo de Formosa. Bendiciones.